Hola amigas, ¿cómo están? Al despertar doy gracias a Dios por un nuevo amanecer, por la vida de mis hijas, de mi esposo, de mi familia. Y a veces, al abrir mis cortinas y ventanas para dejar entrar la luz y el aire fresco, imagino a Dios abriendo las ventanas de los cielos para derramar bendiciones sobre mi hogar. Yo quiero que mis acciones y mis palabras sean como un aroma grato que suba hasta su presencia. Y así como dejamos el aire entrar, dejemos que su amor guíe nuestro caminar. Comenzamos muy temprano con nuestras actividades. Cuando dejé a Melanie en la escuela y mi esposo se ha ido a trabajar, me hago un café y comienzo con mi devocional. Aunque no siempre puedo hacerlo por la mañana, debo confesar que a veces lo hago por la tarde o por la noche. Estamos poniendo un poquito de frijoles para estar comiendo estos días. Hoy me siento muy contenta. Me siento como un pajarito que comienza a ver el amanecer. Podría decir que hoy es un día de calma, ya que a veces tengo que salir a una consulta, a la escuela, a las compras o alguna diligencia pendiente, por lo que hoy haremos algunos movimientos en mi cocina y vamos a comenzar por cambiar este bonito mantel. Esta mesa que estoy ocupando, amiga, nos las dio mi suegra. Muchas gracias, suegra, por regalarnos esta mesa que nos ha servido mucho. Aquí se han contado muchas historias. Voy a estar poniendo este bonito arreglo con unos pajaritos que hice hace algún tiempo. El video ya está en el canal. Están bien bonitos. Los encontré en una caja que tenía ahí de decoración y pude sacarlos. Voy a servirme mi café para comenzar con mi devocional y la verdad es que fue un momento muy bonito. El estar simplemente en su presencia hace que mi corazón se llene de gozo. Y mientras hago mi devocional, mi ayudante Robotina me ayuda con la limpieza de casa. Hola amigas, estoy terminando ya de hacer mi devocional. Me voy a poner a desayunar y ahorita las veo. Quiero que me acompañen porque quiero organizar lo que es mi cocina. Y vamos a hacer la comida en un ratito más, pero primero quiero organizar mi cocina y ya después nos ponemos a cocinar. Quiero mostrarles unas cositas que voy a estar utilizando para armar unos regalitos y también para decorar la cocina. Mira, vente para acá, te lo voy a mostrar. Primero quiero mostrarte, amiga, unas tazas que son estas. Al principio del video pudieron ver una que también me estuvo llegando de... Estas cosas son de Shein. Te voy a estar dejando todos los IDs aquí en pantalla. Ahora que se acerca el Día de las Madres, déjenme cerrar aquí la ventana. Ahora que se acerca el Día de las Madres, puedes regalar detallitos como una tacita. Miren, solamente que esta vino un poquito aquí despostillada. Pero miren qué preciosa está. Esta tacita está muy linda. Y tengo otra que me llegó, que esta se la voy a mandar a mi amiga Valeria de Linaje Escogido, amiga, como un detallito para ella. También le voy a estar mandando un vestido de unas campañas pasadas
Te lo dejo aquí en pantalla para que veas cuál es. Y esta hermosa taza. Esta sí vino enterita, por eso solamente le ofrecí esta. Está bien bonita, amigas, miren. Y bueno, ahorita la guardo para que no se haga más largo este video. También estuve pidiendo estos cubiertos que ahorita me van a acompañar a guardarlos. Los voy a lavar, los voy a secar y para empezar a guardarlos. Mira, quiero mostrarte que pedí plateados. Me gustaría tener unos dorados, amiga, pero no sé si es como mi mental, ¿verdad? De que pienso que conforme se van lavando y se van despintando, siento que estoy comiendo pintura. Pero miren, estos son color plateado. Sí quiero decir que en la parte de aquí son un poco delgados, miren. Pero están preciosos. Esto es una cuchara grande, una cuchara cafetera, tenedor y cuchillo. Miren qué precioso está. Ahorita voy a armar aquí lo voy a montar y se los voy a estar mostrando en pantalla. Miren. También estuve pidiendo estos que son unos espejitos. Estos son unos detallitos que les voy a estar, que voy a estar armando para regalar. Uno de los espejos, miren, vino estrellado así. Pero bueno, nada más fue uno. Y los otros dos vienen muy bien. Mira, te lo voy a mostrar. Qué precioso está. Mira. Este sí vino muy bien para traerlo en la bolsa. Miren, amigas, también estuvo llegando este que es como un joyerito. Miren qué bonito está. Para que pongas tus anillos, aretitos, miren, pulseritas. Este también está muy bonito. Ahorita van a ver cómo voy a estar armando esta bolsita. También estuve pidiendo estas bolsas que son como para poner algún detalle. Amiga, mira, yo quiero, en el próximo video te voy a rifar un perfume. Nada más que solamente tienen que ser para las chicas que viven aquí en México, porque no lo puedo enviar por paquetería. Entonces le vamos a estar metiendo, miren amigas, vamos a estar poniendo un perfume que ya en el próximo video te enseño. Sería el joyero y también un espejito. Así quedaría tu bolsita. A mi amiga Valeria también le voy a dar una bolsita de estas con su vestido y con su taza. Están bien bonitas. Todo esto lo puedes encontrar en Shein ahora que va a ser el Día de las Madres, para que des algún detallito. De hecho vienen bolsas más chiquitas. Esta está un poco grandecita, pero vienen bolsas más chiquitas. De estas vienen 4 en un paquete o 3. Bueno, vienen, no, sí, a ver. Bueno, de estas vienen 3 en el paquete, o por aquí te voy a estar dejando en pantalla. No recuerdo si venía otra que se me haya quedado por ahí. Pero bueno, miren qué bonitas están, bien preciosas. También vamos a estar ocupando para ahorita organizar la cocina. Miren esta preciosa tabla que está bien bonita. Parece tipo madera de parota o de acacia, que está preciosa. Y también estuve pidiendo esta otra, amigas. Esta otra tablita de madera, miren qué bonita está. Amiga, este video está patrocinado por Shein. Les doy las gracias a ustedes y a Shein por consentirnos tanto a ustedes como a mí. Miren nada más qué bonitas tablas. Ahora sí, acompáñame a organizar lo que es mi cocina, amigas. Vamos a comenzar quitando todo para darle una buena limpiadita por acá, para que todo quede muy fresco, muy limpio y podamos empezar a decorar esta parte. Amiga, como ven, casi no compro decoraciones. Algunas me llegan de Shein y sí, una que otra de repente me gusta y la compro. Pero hubo momentos, debo confesar, en los que no era diligente. Solamente compraba sin pensar, guiada por lo que veía o por lo que se veía bonito. Pero he entendido que no todo lo que entra en nuestro hogar edifica nuestra vida. Hoy anhelo que cada cosa que ponga en mi hogar tenga un propósito, que no solamente ocupe un espacio, sino que nos cuente una historia, que me recuerde algo bonito,
Nuestro hogar no necesita parecer uno de revista. Tampoco necesita seguir tendencias para que sea hermoso. Lo que realmente le da vida es lo que no se compra. La paz que se siente cuando entras a tu hogar, el amor en los detalles cotidianos, la armonía en las palabras y en la manera en que vivimos. Tu esencia, así como la mía, es única. Nuestro hogar debería ser un reflejo de eso, no parecerse al de nadie más. No es lo que el mundo nos dicte, sino lo que Dios está formando en nuestro corazón. El mejor adorno de una casa es una vida llena de propósito, gratitud y amor, amiga. Mi esposo me regaló este especiero y al estar poniendo las especias, puedo imaginarme a mi abuelita cuando hacía la comida, moliendo cada una de las especias en su molcajete para poder ponérselo a la comida. Amiga, ¿te has dado cuenta que antes nuestras abuelitas no solamente cocinaban, sino que sanaban con lo que tenían en la cocina? Recuerdo una vez que uno de mis tíos llegó y le dijo: me duele una muela. Le dijo: toma, muerde este clavo. Qué hermoso, ¿verdad? Hoy usamos las especias solo para dar sabor, pero antes, amiga, eran parte esencial del cuidado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y no es una exageración. Muchas de ellas tienen propiedades que hoy la ciencia apenas está descubriendo. Por ejemplo, la canela. Antes se usaba muchísimo, no solo en los postres, sino en bebidas calientes, y mi abuelita incluso lo ponía en las comidas. ¿Por qué? Porque ayuda a regular el azúcar en la sangre y es antiinflamatoria. Es como decirle a tu cuerpo que quieres cuidar de él. Hoy se escucha mucho que las especias son malas, pero debemos aprender a utilizarlas con sabiduría. Recuerdo que antes la cocina era un lugar de intención, amiga, de amor. No solo se trataba de satisfacer el estómago, ¿verdad? Sino de cuidar, de nutrir, de amar a la familia a través de lo que se preparaba. Hoy estamos viviendo tan aprisa. Compramos cosas ya procesadas, rápidas, y sin darnos cuenta, hemos ido perdiendo esa sabiduría sencilla de cocinar. No se trata de volvernos obviamente expertas en nutrición, pero sí de regresar a lo básico, a lo que funciona, a lo que por años estuvo funcionándole a pasadas generaciones. Hay que pedir consejo de nuestras abuelitas, porque tal vez lo que antes era costumbre, hoy puede ser medicina para el cuerpo y claro, también para nuestro corazón. Si te duele tu pancita, con un tecito de manzanilla. Amigas, estoy poniendo aquí a cocer una papa y también 2 manojos de espinacas. Vamos a estar haciendo una crema de espinacas con unas pechugas y mucha verdura al vapor. A mis hijas les voy a hacer la pechuga asada y a mí se me antojó una pechuga empanizada. Así es que me vas a estar acompañando a hacer esta deliciosa comida. Ahora sí, transpórtate conmigo a la cocina, un lugar lleno de amor, de intención, de olores y sabores ricos. Voy a estar empanizando algunas pechugas solamente para mí y para mi esposo. Ya aparté por otro lado las que van a ser para mis hijas,
yo solamente le voy a estar poniendo sal, pimienta y ajo al pan molido, porque siento que si le pongo la sal directamente a la pechuga, como que al ponerle la leche para empanizarla, pues se pierde la sal. Por eso me gusta ponerlo todo aquí, en el pan molido. Estos momentos no son solo cocinar para poder llenar el estómago. Me acuerdo que antes le decía a mi abuelita: ¡ay, qué riquísima tu comida! ¿Qué le pusiste? Solo me decía: amor. Muchas veces esas eran las respuestas de las abuelitas. Recuerdo incluso los comerciales que salían de las mantequillas en donde dice: no le digas a nadie el ingrediente secreto, pero es esta. El amor es el ingrediente secreto para todo. Y es que parecía que las abuelitas hacían magia con sus manos, porque siempre había un plato de comida caliente que siempre nos estaban ofreciendo. ¿Ya comiste? Y el día de hoy me puedo dar cuenta cómo le hacían, me pregunto yo, porque a mí se me acaba rápido la comida, pero mi abuelita siempre tenía algo que ofrecernos. Y yo muchas veces trato de ser así, tener algo que ofrecer. Intento ir lavando todos mis trastes a medida de cómo voy cocinando. Amiga, pero no siempre debe de ser así. Cuando tus manos están constantemente en lo caliente, no es muy recomendable mojarlas. Puede causarnos algún daño. Por ejemplo, cuando yo hago sopecitos, que estoy constantemente volteando la tortilla en el comal, ahí yo no me pongo a lavar trastes, porque sé que puedo dañar mis manos. Ahora sí, vamos a hacer esta deliciosa crema de espinacas. Te voy a decir cómo es que la hago yo. Le vamos a estar poniendo toda la espinaca que pusimos a cocer en la licuadora. Después vamos a poner la papa ya pelada también que estuvimos cociendo. Esta papa ya está lista para licuar. Y también vamos a estar ocupando una lata de leche evaporada, la de tu preferencia. También hay deslactosada. Así es que si tú te hace daño la lactosa, bueno, puedes utilizar la deslactosada. Así es que vamos a hacer que se incorporen y se conozcan todos los ingredientes. Ya una vez que tenemos aquí todo molido, entonces vamos a calentar nuestro sartén y a ponerle un poco de mantequilla. Yo estoy utilizando esta mantequilla baja en grasa. En esta ocasión vamos a estar utilizando un cuadrito de caldo de pollo. Yo estoy dejando de utilizar el caldo de pollo en polvo, pero para esta receta vas a ver muy rico si le pones un cuadrito. También, como estaba un poco espesa, le estoy poniendo un poquito de agua. Ya va a depender de cómo la quieras tú, si la quieres más espesa o un poquito más líquida. Ya solamente vas a estarle moviendo constantemente para que no se pegue. Vas a esperar a que hierva y ya la vas a probar si está buena de sal o no. Y es una crema, amiga, tan riquísima. Ya por aquí también ya tengo mi salsita hecha. Ahora que terminé de arreglar mi cocina un poco, me estuve acordando que estos días estuvimos cumpliendo 4 meses de llegar a esta nueva ciudad, a este nuevo hogar. Y no puedo evitar recordar que llegué contenta, pero con muchos miedos, incertidumbre, dudas, incluso tristezas por haber dejado mi casita,
donde vi a mis hijas crecer, donde hubo risas, pero también hubo lágrimas y crecimiento. Aunque sé que algún día puedo regresar y volver a disfrutar de ese hogar que nos dio cobijo, doy gracias a Dios porque esos sentimientos se han ido desvaneciendo, pues nos preparamos en esta tierra para una morada en lo eterno. Solo somos peregrinos en este mundo. Eso nos da una perspectiva distinta, porque aprendemos a no aferrarnos a lugares, etapas o comodidades. Tal vez, alguna vez, en alguna etapa de nuestra vida, tuvimos circunstancias difíciles, escasez, soledad, dolor, pérdida, enfermedades. Pero un día conocimos a Dios, quien dio consuelo y vendó nuestras heridas, acompañándonos cada día de nuestra vida, recordándome que nunca he estado sola. Salmo 127:5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Veo mucha bendición a mi alrededor y puedo decirte que Dios es fiel. Amigas, hola, ¿cómo están? Ha pasado un ratito ya desde que comimos. Melanie me ayudó a lavar los trastes, a barrer aquí. Ahorita yo voy a guardarlos. Quiero mostrarle cómo es que van a quedar los regalitos. Miren, amigas, este es para mi amiga Valeria de Linaje Escogido. Es un vestido y una tacita que les mostré ahorita al principio del video. Está aquí en esta bolsita. La voy a dejar aquí en la mesa y también este regalito lo voy a dar en el próximo video. Les digo la dinámica, solamente sería para las chicas de aquí de la Ciudad de México, las que gusten participar. Va a ser un perfume, una de las tacitas y también un joyerito con un espejo. Así es como se va a dar el regalito, amigas, así que no te pierdas el próximo video. Ya está aquí armado. Después les voy a decir pues qué perfume es. Se me estaba pasando decirles que también de Shein me estuvo llegando esta playera que es para mi esposo. Bueno, la pedí para él. Es una tela tipo como piel de durazno. Está bien bonita, tiene cuello como cuello tipo polo. Así es que está bien bonita, amigas. Es una playera gris. También me estuvo llegando esta batita que está muy bonita. También tiene una tela muy linda. Está muy fresca, miren. Tiene unos estampado como de florecitas. Está bien bonita y ahorita que está haciendo un poco de calor, pues bueno, estas vienen bien para dormir. Y para el frío, amigas, estuve pidiendo una pijama que es para un regalo también, para ahora, para el Día de las Madres. No voy a decir a quién, porque bueno, puede que vea el video y no quiero arruinar la sorpresa, ¿verdad? Pero es esta pijama preciosa que parece como un muñeco de peluche. Miren, es un color como azul cielo. Está bien bonita que está súper calientita. Es como para cuando haga frío, amigas, porque está bien pachoncita y bien suavecita. Hasta parece que estoy abrazando un peluche. Y viene con su pantalón, miren. Viene con su pantalón, en la parte de abajo viene así. Y está bien bonita. Esto fue todo lo que nos estuvo enviando Shein, amigas. Yo quiero darte las gracias por acompañarme en cada uno de los videos. Quiero darle también la bienvenida a todas las chicas que están llegando y que se están sumando a su canal Corazón de Chicas. Gracias de todo corazón por su apoyo. He leído sus mensajes. A veces no me da tiempo de contestarles todo. Y por ahí voy a mandarle correo a una amiguita suscriptora que me dejó un comentario. Entonces, en el video pasado, nada más que tenga un ratito disponible, yo le voy a estar enviando el correo. No sé si para cuando salga este video yo ya le haya enviado el correo. Entonces, en caso de que no te haya llegado, amiga, yo creo que vuélveme a dejar tu correo, por si acaso lo escribí mal o algo así. Entonces, bueno, por ahí nos estamos comunicando, amigas. Gracias también por acompañarme en los devocionales. Muchísimas gracias por todo el cariño. Y bueno, ya para finalizar les dejo con las últimas tomas. Las quiero mucho, amigas. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en el próximo video.
Hoy reconozco que Dios sigue siendo bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana. A veces el enemigo quiere que creas que eres invisible para Dios y que no te escucha. Y quiero decirte algo. Si hoy amaneciste, si viste un nuevo amanecer, ya es una señal de que Dios aún tiene bendiciones para tu vida. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Gracias por acompañarme en una nueva página de mi historia. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu familia. Y recuerda, nuevas son sus misericordias cada mañana.